Entonces, los ovocitos primarios permanecerán inactivos en la profase, también llamado fase de diploteno, de la meiosis 1. ¿Desde qué momento? Desde el quinto mes de vida hasta la pubertad. Estamos hablando más o menos desde la semana número 22 aprox, ¿verdad? 5 por 4, 20, recuerden, pero es más o menos, hasta la pubertad. Después de la pubertad, ¿qué sucede? Tenemos ovocitos primarios, ¿verdad? Pero en cada ciclo estos se van a ir activando, no es que se activen todos de golpe, ¿no? Por eso ahí se denomina el famoso ciclo menstrual. Entonces, después de la pubertad, de 5 a 15 ovocitos primarios comienzan la maduración. Eso es importante porque aproximadamente, lo vamos a ver, al nacimiento existen aproximadamente, mejor, bueno, al inicio de la pubertad, porque sería la pubertad, aproximadamente 400.000 ovocitos primarios, ¿ya? Y de 5 a 15, a partir de este momento, en el ciclo ovárico, se van a empezar a dar la maduración. Para que solamente de esos, uno alcance la madurez completa en cada ciclo. Aquí es muy importante, amigos. Esto es muy importante. Porque la maduración completa, ¿en qué momento se da? ¿Alguien lo sabe? Porque de ovocito primario va a pasar a ser un ovocito secundario, como muy bien dijo Perela, pero cuando ya justamente se libera el óvulo en el ciclo ovárico, ya se ha dado lo que vendría a ser la maduración y el estadio final de este proceso, no, ¿verdad? Como muy bien están colocando, para que realmente se pueda dar la maduración final de este, tiene que darse lo que vendría a ser la fertilización. ¿Ya? Entonces, durante el ciclo ovárico, justamente, vamos a poder observar lo que vendría a ser la eclosión o la salida de la célula madura, que va a estar desencadenado por la oleada de la hormona luteinizante. Un ovocito primario completa la meiosis 1 y va a formar dos células hijas, el ovocito secundario y el primer cuerpo polar que se genera. Ahora, este ovocito secundario va a comenzar la meiosis 2, pero es detenido en esta fase nuevamente. Es detenido en la metafase de la meiosis 2. Es detenido en la metafase de la meiosis 2. Ah, muchachos, ahora sí me escuchan, no sé, se apagó el audio. ¿Me escuchan? Hola. Ah, ya, no sé qué pasó. Bueno, entonces, ¿en qué parte se quedaron? Como les estaba diciendo, bueno, voy a repetir esa parte, no sé. El ovocito secundario comienza, ¿verdad? La meiosis 2, pero es detenido en lo que vendría a ser la metafase de la meiosis 2. Y eso se va a dar justamente 3 horas antes de la ovulación. Si el ovocito secundario permanece detenido en esta fase, obviamente es porque puede estar susceptible a que, con lo que vendría a ser el proceso de fertilización, se pueda dar la maduración final, ¿no? Entonces, en ese momento se va a dar el proceso. Si es que se da el proceso de la fertilización, en este caso sea la maduración completa. Si no, ¿qué va a suceder? Si no hay ninguna implantación, se da nuevamente el ciclo menstrual, ¿no? Ahorita lo vamos a leer un ratito. En la fertilización, el ovocito secundario
completa la meiosis 2 para formar un ovocito maduro y un segundo cuerpo polar. Entonces ahí tenemos lo que habíamos estado conversando. Tenemos el ovocito primario que había quedado detenido, pero viene lo que vendría a ser la oleada de la hormona luteinizante FSH también, y a partir del mismo vamos a poder observar lo que vendría a ser el clocinoma, donde al final se forma el ovocito secundario y el primer cuerpo polar, y esta también va a poder quedar detenida en lo que vendría a ser la metafase de la meiosis 2, al menos que sea la fertilización y se forme el ovocito ya maduro con el segundo cuerpo polar, ¿no? Recuerden de que al final se forman 4 células hijas haploides y ya no se va a poder reiniciar el ciclo. ¿Ya? Recuerden que en relación a los ciclos hormonales, primero siempre se secreta la FSH y la LH después, ¿no? La FSH y la LH son hormonas, la folícula estimulante y la luteinizante, que se van a secretar de la hipófisis, o también llamado glándula pituitaria. ¿Dónde se encuentra esta? En la silla turca de huesos fenoides, ¿verdad? Y tiene dos áreas, la adenohipófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis o también llamada hipófisis posterior. Y justamente de la hipófisis anterior es donde se van a secretar estas hormonas, ¿no? Y van a tener su acción, en este caso a nivel gonadal. Muy importante eso. Entonces vamos aquí vamos a esquematizar un poquito esto. Para recapitular aquí algunas ideas, ¿ya? Tenemos entonces acá lo que vendría a ser el ovario, que tiene los ovocitos primarios, muy bien, que están envueltos por un tipo de células que ahorita vamos a ver que son las células epiteliales planas, ¿no? Hay un gran número de estos en este momento, mayor cantidad, pero hasta el quinto mes es cuando vamos a poder verificar que se van a ir produciendo cada vez mayor cantidad de estos. ¿Por qué? Porque luego de esto, las células germinales primordiales, como recuerdan, ya no se les va a llamar como ese nombre, sino como células primigenias u ovocitos primarios, y van a quedar detenidos. ¿Estamos bien? Van a quedar detenidos. Se dice en la literatura que aproximadamente tenemos de 6 millones a 7 millones, o podemos encontrar, ¿no?, de ovocitos primarios al quinto mes, ¿no? Se puede encontrar eso. Entonces, luego de ahí, ¿qué va a pasar? Las células, los ovocitos primarios, van a estar o se van a encontrar en una fase llamada fase de diploteno, que es la fase de la meiosis 1. Aquí ya no van a estar envueltas por células planas, sino que van a estar ya presentes las células foliculares. Y el nacimiento debería haber de 700.000, ¿estamos bien?, a 200.000 ovocitos primarios. Cuando nosotros ya estamos verificando este evento, se le conoce como folículo primordial. Es decir, en el momento de nacimiento nosotros vamos a poder verificar los folículos primordiales, ¿no? Que es un ovocito primario rodeado de células foliculares. No se olviden, un folículo primordial es un conjunto de ovocitos primarios rodeados por las células foliculares. Entonces, en este momento tenemos una fase que se observa, que es una fase de reposo, de hablada, pero en esta fase existe una atresia de folículo. Es decir, al momento de la niñez, en las damas, empieza a observarse una etapa de stop, donde se ha detenido todo, pero donde está existiendo atresia. Y por eso les dije que aproximadamente en la pubertad de 400.000, ¿qué va a pasar aquí? En este momento, por el surge o por lo que vendría a ser los picos de hormonas,
vamos a poder valorar el ciclo menstrual, ¿no? Donde, ¿qué va a pasar? En el primer pico se captan, ¿cuántos dijimos? De, qué pena, se borró toda esta parte, pero ¿cuántos se captan en el primer pico? Se capta de 5 a 15 folículos primordiales. ¿Estamos bien? Y se va a seleccionar a uno. Y en la primera mitad del ciclo, el ovocito no va a cambiar hasta la ovulación. Ya recuerden eso. Recuerden aquí lo que vendría a ser, más o menos así. La parte hipófisis, anterior, posterior, FSH y LH, van a ser liberadas. ¿Y gracias a quién son secretadas? A la secreción pulsátil de quién? De la GnRH. La GnRH es la gonadotropin release hormone, ¿no? Hormona liberadora de gonadotropinas. Y estas son secretadas de manera pulsátil. ¿De dónde? Del hipotálamo, ¿no? ¿El hipotálamo de qué núcleo? Del núcleo infundibular, ¿no? Del núcleo arcuato o del núcleo infundibular del hipotálamo. De ahí se va a secretar la GnRH. Y recuerden que es una de sus características más importantes es de que tiene una secreción pulsátil. Se va a secretar de manera pulsátil. Y va a ayudar a regular el proceso homeostático porque justamente la pulsatilidad de manera rápida secreta LH. Recuerden, pregunta de teoría. La pulsatilidad rápida secreta LH y la pulsatilidad lenta secreta SH. ¿Qué otros aspectos tienen que recordar en el hipotálamo? Hay distintos núcleos, ¿verdad? Estaban los núcleos reguladores de la saciedad, el núcleo regulador de, por ejemplo, de la sed, ¿no? De la termorregulación. Entonces, el hipotálamo como tal es un centro regulador muy importante y en este caso un desafío, ¿no? Recuerden de que existe una relación de las hormonas con la presencia de estrógenos y estos son necesarios para que se pueda dar la ovulación al final. Entonces, esto es muy importante para que lo reconozcamos. Entonces, el número aproximado de ovocitos, los ovocitos primarios en el quinto mes de vida, ¿no? Debería ser de 7 millones aproximadamente, y al nacer 2 millones son los que estarán presentes, 5 millones se han degenerado aproximadamente, y en la pubertad vamos a poder observar aproximadamente de 40.000 hasta 400.000. Entonces 1.96 millones más han degenerado. Los ovocitos secundarios van a ser en relación a lo que vendría a ser la etapa reproductiva de la mujer. Recuerden de que habíamos dicho de que por mes íbamos a poder valorar lo que vendría a ser un grupo, ¿no? De folículos primordiales que iban a poder alcanzar el estado de la maduración. Entonces se van a ovular 12 ovocitos secundarios por año hasta 480 sobre toda la vida reproductiva de la mujer. Entonces, ustedes saben que en promedio debería ser hasta los 40 años, ¿no? Pero ya saben que como factor de riesgo, edad materna avanzada es mayor de 35 a 40 años, ¿no? En esa brecha. Entonces tenemos que tener ahí eso en consideración. Entonces, en los 40 años, imaginando este como punto máximo para lo que vendría a ser el proceso de la ovulación adecuado, me refiero, porque ustedes saben que una dama puede quedar gestando justamente hasta la menopausia, ¿no? Esa es una de las características porque está relacionada a la ovulación previa. Obviamente que a mayor edad hay que tener bastante en consideración algunos riesgos. Pero bueno, en este caso 40 años por 12 ovocitos secundarios por año son 480. Entonces 480 sería aproximadamente el número de ovocitos que van a darse o generarse en un año. Pero como menciona aquí la literatura, esto es demasiado simplificado porque recuerden que hay mujeres que toman control de la natalidad
Es decir, toman o tienen en consideración distintos métodos anticonceptivos y esos previenen la ovulación. O aquellas damas que se embarazan. Entonces la ovulación se detiene durante el embarazo y ese año va a ser menor. Y hay mujeres que pueden tener ciclos anovulatorios. En ellas también no se va a cumplir este proceso de manera exacta, desde el punto de vista numérico, me refiero, ¿no? Entonces, tenemos que tener en consideración todos esos detalles. Aquí en este esquema, donde están justamente los ovocitos según etapa de desarrollo. En número, ¿no? Ovulados al final de 480 a 500. Ya saben que es justamente 40 años por el número de ovocitos, ¿no? Entonces aquí vamos a recordar algunas cositas y luego vamos a esquematizar otras. Ya saben que las células germinales primordiales se va justamente a verificar desde la tercera semana. Reconocemos que el desarrollo del ser humano va a iniciar con la fecundación. Tenemos ahí ambos gametos que van a formar el huevo cigoto y que justamente ya para la cuarta semana vamos a empezar a verificar que van a migrar hacia las gónadas, a la zona gonadal indiferenciada y llegan a finales de la quinta semana, inicio de la sexta semana. Ahí el epiblasto, ahorita vamos a ver qué es eso, es asociado a las capas que vamos a poder verificar en la nueva célula y donde justamente va a ser el precursor para la formación de este, porque vamos a reconocer que hay otro evento que también es el proceso de la gastrulación. Entonces miren aquí, este es saco vitelino, ¿verdad? Y justamente la zona gonadal indiferenciada podemos encontrarlo a este nivel, en intestino primitivo. Y cómo las células van migrando, ¿no? Van a ir migrando para poder posicionarse a ese nivel y de esa forma ya dar lo que vendría a ser el proceso de diferenciación en la séptima semana. Entonces vamos a hablar ahora sí un poquito más en detalle con esquemas de lo que hemos conversado de la ovogénesis. Nosotros teníamos una célula germinal primordial, aquí está, y habíamos entendido que por distintas divisiones mitóticas, mientras iba movilizando, íbamos a poder conformar las ovogonias, ¿verdad? Las ovogonias. Y que luego estas, en su conjunto, iban a formar ya los ovocitos, ¿no? Los ovocitos primarios. Los ovocitos primarios. Entonces recuerden, todo esto se está dando antes del nacimiento, ¿no? Es más, hasta esta etapa, porque cuando ya se da el nacimiento tenemos ovocitos primarios en fase de diploteno, pero ya no vas a encontrar ovogonios. ¿Sí? Recuerden eso. Ahora, cuando nosotros tenemos el ovocito primario, nosotros tenemos que reconocer que va a tener un material diploide y que va a estar rodeada por células que habíamos dicho. ¿De qué tipo de células va a estar rodeada los ovocitos primarios? Lo dije hace un ratito. Por células epiteliales planas. El ovocito primario va a estar rodeado de células epiteliales planas. Entonces, hasta ahí creo que está claro. Vamos al siguiente dibujo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Ahí está el dibujo. Bueno, vamos a verlo. Entonces, bueno, en las ovogonias ya saben que hay sucesivas mitosis. Entonces, aproximadamente en el tercer mes, miren, aquí están las ovogonias todavía. Y aquí están los ovocitos primarios en la profase de la meiosis 1. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Tiene sus células epiteliales planas, aquí lo dice, grupo rodeado de células epiteliales planas, pero ya luego, en el quinto a séptimo mes, como indica aquí en la imagen, nosotros vamos a encontrar que estas células, ¿estamos bien?, van cambiando su conformación de plano a cuboide. Desde aquí está plano, y aquí está cuboide. ¿Ya? O también llamado columnar en alguna literatura. Cuando ya tiene este aspecto, justamente nosotros vamos a hablar de los folículos
primarios, ¿no? Donde les dije, o las células foliculares, también llamadas, porque de plano paso al cuboidea. Eso es importante, ¿ya? Ya luego aquí obviamente todo queda en stop. Aquí ya tenemos un proceso mayor aún de diferenciación. Aquí están las células foliculares. Y aquí se da el nacimiento. Y ahí se da el stop. ¿Estamos bien? Entonces ya tenemos los folículos primordiales en periodo de diplotelio. Aquí está lo que habíamos hablado. Bueno, esto ya es la pubertad. Entonces, llegamos a la pubertad. En la pubertad, cada mes, de 15 a 20 folículos primordiales comienzan a madurar. Y aquí hay estadios que hay que reconocer. Entonces, miren, vamos a ver. Miren el folículo primordial en un inicio. Puede ya tener sus células cuboideas, pero también tiene sus células epiteliales planas, ¿no? Cuando, cuando ya están en crecimiento, ya todas tienen la conformación cuboidea. ¿Estamos bien? Y se va formando esto, que es la zona pelúcida, que lo pueden ver de color rojo en la parte interna, ¿no? En la zona pelúcida. ¿Por qué es importante la zona pelúcida? ¿Alguien se acuerda? Que vendría a ser parte del estroma del ovocito. ¿Alguien? Porque la zona pelúcida llega a ser importante ahí. Porque genera una protección. ¿Estamos bien? Llega a generar una barrera de protección. Ahorita vamos a ver, sobre todo cuando nosotros vamos a tener que reconocer que este va a seguir madurando y va a ser el que va a ayudar a que se pueda circunscribir en esa área. Recuerden que la zona pelúcida es una capa de glicoproteínas que son producidas justamente por estas células foliculares. Entonces, ¿qué evita si te estoy diciendo que genera una protección? Primero, evita que la implantación se dé en un lugar fuera del endometrio. Esa es una de las funciones. Otra, evita que el ovocito sea fecundado por un espermatozoide que no sea humano. ¿Ya? Evita que la fecundación se dé con un espermatozoide no humano. ¿Sí? Y tercero, una vez que se ha dado justamente la fecundación, lo que hace esta zona pelúcida es volverse rígida para evitar que se dé otra, ¿ya? Otra fecundación. Entonces miren lo que puede suceder. Justamente ayuda y prevé que exista lo que vendría a ser justamente un área de protección con estas células para evitar justamente lo que vendría a ser situaciones clínicas. ¿Como qué situaciones? Como el parto gemelar. Por ejemplo, otra patología que ustedes no sé si habrán escuchado, que es la mola, que hay un ovocito que está lleno con dos espermatozoides, ¿no? Donde justamente es una mola incompleta si tiene material del papá y la mamá. Y es importante porque esta es una causa de hemorragia en la primera mitad del embarazo. Es una de las tres primeras causas, la tercera causa, ¿no? Entonces, en este caso, podemos también tener esto. Y en la muela completa, recuerden que solamente hay material paterno, ¿no? Entonces, recuerden eso. ¿Cuál es el primer pico que va a favorecer aquí? El FSH. El pico de FSH va a favorecer eso. Por eso, FSH, ¿cómo se denominaba, colegas? Folículo estimulante, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo? Estimular al folículo. ¿A qué folículo? A ese folículo, al folículo primario, ¿ya? Porque este folículo primordial, que habíamos hablado aquí, se va a convertir en folículo primario. ¿Gracias a quién? Al folículo estimulado. ¿Estamos claros? Recuerden eso. Ayuda a la maduración.
Y es que es importante porque en la pubertad ustedes saben que van a incrementar la cantidad de andrógenos, ¿no? Y los andrógenos son necesarios porque al final van a favorecer que se produzca mayor cantidad de estrógenos. ¿Cuál es aquí, con el punto de vista de andrógenos, qué andrógenos conocen ustedes? Recuerden que los andrógenos son los precursores de los estrógenos, pero ¿qué andrógenos conocen? ¿Cuál es el andrógeno que está más presente en las damas? Ya, pero hay una más también que es la androstenediona, ¿no? La testosterona también es un andrógeno, ¿no? La androsterona también es otro andrógeno. La dihidroepiandrosterona también es otro andrógeno. Entonces todos estos, no todos, pero muchos de ellos son precursores de los estrógenos y al final van a ser importantes para lo que vendría a ser los feedbacks a nivel central. Entonces tienen que aquí reconocer esto. Los estrógenos van a ser producidos gracias a la presencia de andrógenos y todo esto gracias a la FSH y al LH, ¿no? Entonces, esta parte aquí, en esta imagen, creo que está sencillo, ¿no? Tenemos primero un estadio primario preantral, un estadio secundario ventral y el preovulatorio. ¿Ya? Recuerden ya la zona pelúcida, cómo se conformó, por qué es importante. ¿Ya? Recuerden, por favor, otro aspecto aquí, que el folículo primordial es justamente el que está conformado por los ovocitos primarios envueltos en células planas prácticamente. Pero cuando ya inicia lo que vendría a ser nuevamente la maduración por la carga hormonal, vamos a ver el cambio de la conformación plana a cuboidea. Y esta va a ayudar a que luego se produzca la zona pelúcida. Muy bien. Entonces, a ver, preguntas sueltas. ¿Quién inicia la meiosis en este caso? ¿Quién inicia la ovogénesis? El ovocito primario. ¿Estamos bien? No se vayan a olvidar. ¿Y cuál es el producto de la ovogénesis 1? Si les preguntan, ¿cuál es el producto de la ovogénesis 1? El producto, ¿eh? O meiosis 1. ¿Cuál es? El ovocito secundario, claro que sí. Pero falta, ¿no? El ovocito secundario y el primer cuerpo polar. El ovocito secundario y el primer cuerpo polar es el producto de la ovogénesis 1. ¿Ya? No se vayan a olvidar eso también. Muy bien, entonces seguimos. Aquí tenemos otra imagen donde podemos observar a las células, pero obviamente aquí ya las vemos, podríamos decirlo, aumentadas de tamaño, ¿no? Hay algunas características que no habíamos visto. Primero habíamos observado aquí una célula rodeada de células planas, ¿sí? Folículo primordial. Luego en la pubertad, lo vemos así, aquí está la zona pelúcida y las células cuboideas. Esto queda el folículo primario. Y luego el folículo primario, por otro pico de FSH y LH, y vamos a poder observar el ovocito secundario. Pero el ovocito secundario ya temprano tiene otra característica, miren, ¿cuál es la diferencia con la otra? Esa tiene una sola capa de células que rodean, ¿no? En cambio miren, tiene múltiples capas. ¿Y cómo se denomina estas múltiples capas? ¿Alguien sabe? Las células de la granulosa, ¿no? Cuando ya tienen esta conformación conjunta, se les va a denominar así, como células de la granulosa. Y que a medida que van a ir justamente avanzando, van a darse algunos eventos. ¿Por qué? Porque en este momento, ¿qué está sucediendo? Está aumentando la replicación. Miren las células. Hay mucha mayor cantidad de células, ¿no? ¿Qué más?
la zona pelúcida se establece mucho más rígida, porque existe una estimulación aún mayor de esta capa de lipoproteínas y aumenta la cantidad de estrógenos. Y estas van a estimular a las células de la teca. Y justamente eso es lo que vamos a hablar aquí. Porque aquí, por ejemplo, tenemos la capa de la teca. Y este es un folículo secundario. ¿Verdad? Y de las capas de la teca tenemos dos. La teca interna y la teca externa. ¿Cuál es la diferencia? La teca interna tiene función de sostén y se fija al estroma ovárico. En cambio, la teca externa, disculpen, la teca interna es la función hormonal, disculpen, interna, hormonal, y la teca externa es la función de sostén. Justamente la que está afuera es la función de sostén. Entonces, la teca externa, ahorita la vamos a dibujar una celulita, es la que va a ayudar a fijar el estroma ovárico, y la interna, que es la función hormonal, va a producir los andrógenos. ¿Ya? Esas son las dos células que tienen que reconocer aquí. A medida que van avanzando lo que vendría a ser el proceso de maduración, eso sería un folículo secundario temprano. ¿Y cuál es la diferencia con este que está en la parte de la microscopía? La presencia de estos cúmulos, ¿verdad?, de ácido hialurónico. ¿Cómo se llaman estos cúmulos de ácido hialurónico? O fluido folicular. ¿Cómo se denomina? Cuerpos o áreas foliculares, ¿verdad? Que en su conjunto van a formar ¿qué cosa? El antro folicular. Cuando en su conjunto empiecen a unirse todas, va a formar el antro folicular. Por eso a esta célula se le llama o se le conoce como... ¿Me escuchan, chicos? Ahí está, se había congelado. Entonces, esta célula se le conoce como folículo secundario tardío, y a esta célula se le conoce como folículo de Graf. Folículo de Graf. O también llamado, en algunos otros libros, por si acaso, como folículo antral tardío, o también llamado como folículo terciario, o también llamado como folículo preovulatorio. Este es el que luego está a un paso de dar la ovulación. Miren todo lo que ha tenido que estar pasando, ¿no? Folículo primordial, primario, secundario temprano, secundario tardío, y los distintos cambios que se han estado dando. Por ejemplo, del secundario temprano, secundario tardío, podemos ver que la diferencia más importante es justamente la presencia de estos pequeños pockets, ¿no? De estos pequeños cúmulos de ácido hialurónico. Y luego ya en la fase tardía se genera una convergencia de todo este líquido, posicionando o llevándolo a un polo, a lo que vendría a ser al ovocito, ¿no? A este ovocito que va a estar justamente rodeado de su zona pelúcida, pero de un cúmulo celular que también va a generar lo que vendría a ser una protección. Y este, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe lo que lo llega a rodear? Este conjunto de células, ¿cómo se denomina? Cúmulo óforo, ¿no? Cúmulus óforo. Este cúmulus óforo es el que va a nutrir al ovocito. ¿Qué ovocito tenemos aquí? ¿Primario o secundario en estos? ¿Qué opinan? ¿Qué ovocito es? ¿Primario o secundario? ¿Qué creen? Secundario, claro que sí, es un ovocito ya secundario. En los folículos secundarios tempranos todavía tenemos algunos primarios, ¿no? Porque todavía pueden seguir terminando la meiosis 1. Pero en el folículo ya de Graf o terciario, sí o sí es un ovocito secundario. No se olviden. Muy bien, María Fe y Rosa, ¿no? Aquí sí o sí es un ovocito secundario. Y este cúmulo óforo, ¿qué hace? Nutre al ovocito. Y cuando se libere, ¿cómo se va a llamar? ¿Alguien sabe? Cuando se libera, ¿cómo se llama?
la corona radiata, ¿no? La corona radiata. Entonces, aquí está. Tenemos estos espacios ocupados por líquido, que ya lo hemos visto, que se ha dado gracias a los pulsos de hormonas. Entonces vamos a dibujar aquí. Tenemos aquí, vamos a hacer un zoom, la célula de la teca. Y tenemos aquí la célula de la granulosa. O sea, lo otro borrador aquí porque... A ver. La célula de la teca y la célula de la granulosa. ¿Ya? Teca, granulosa. Cuando nosotros, pregunta típica, les dicen, gracias a la acción de la FSH o LH se forman los estrógenos, ¿ustedes qué marcarían? ¿El incremento de los niveles de estrógeno gracias al LH o a la FSH? ¿Qué marcarían ustedes ahí? Es a la acción de ambos. ¿Estamos bien? Y eso a veces es lo que muchos se confunden. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué de ambos? Porque en la regulación que va a existir con estos, lo que va a pasar es que tienen que actuar de manera conjunta para poder favorecer el incremento de los estrógenos. Por una parte, el LH, miren, el LH llega a las células de la teca, y al llegar aquí, ustedes saben que en la membrana está el colesterol. Y el colesterol se va a justamente dar inicio a la formación de los andrógenos. Pero, de esa forma voy a tener andrógenos, pero ahí no termina todo. Yo necesito producir mayor cantidad de estrógenos. Entonces, para eso, la FSH que también se había liberado llega a las células de la granulosa y en este caso los andrógenos que se producen llegan a esas células y gracias a una enzima que es la aromatasa van a conformar la formación de estrógenos. Entonces miren, para que se formen los estrógenos tiene que existir una acción tanto en las células de la teca como en la granulosa, ¿no? En la teca la LH va a formar los andrógenos y luego estos van a pasar a la célula de la granulosa y gracias a la aromatasa van a formar los estrógenos. Y esto es importante porque luego los estrógenos, ¿qué hacen? Repercuten en lo que vendría a ser el feedback sobre el hipotálamo, ¿no? Porque el inicio del ciclo, vamos a conocer lo que vendría a ser la fase folicular, que es del día 1 al número 14, donde lo que vamos a poder observar es justamente la transición del ovocito primario al ovocito secundario. Y en la fase ovulatoria es cuando nosotros vamos a poder observar justamente que vamos a tener ya dentro de lo que vendría a ser el proceso, el famoso pico del LH. Y al generarse la fase ovulatoria es cuando justamente van a llegar las proteasas y van a cortar aquí, como unas tijeritas, este ovocito secundario que está rodeado de este cúmulo óforo. ¿Para qué? Para que pueda ser liberado y de esta forma se dé la ovulación. Cuando estamos verificando que en este folículo se encuentra el ovocito secundario pregunta, ¿alcanzó su maduración final? ¿Sí o no? En esta imagen, ¿alcanzó su maduración final? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? No. ¿Por qué? ¿En qué fase está detenida? En metafase, ¿verdad? Porque recuerden de que la maduración se va a dar siempre y cuando... ¿Qué cosa? Siempre y cuando se dé la fecundación. ¿Ya? No se olviden. No se olviden esa parte. Bueno, entonces espero que recuerden estas cositas. Y aquí vamos a recapitularlo en la parte ya escrita, ¿no? Entonces aquí el ciclo ovárico se van a desarrollar varios folículos,
pero solo uno va a alcanzar la madurez, los otros se tornan atrésicos, ya lo tenemos claro. La LH va a inducir el crecimiento preovulatorio y vamos a poder observar que primero se va a completar la meiosis 1, ¿no? Miren, aquí está el ovocito primario en división, el copúsculo polar, como ya luego se va a dar lo que vendría a ser las células de la granulosa, ¿no? Con el cúmulo de crecimiento mitótico celular.